Levántense, alcen la cabeza, se acerca vuestra liberación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre. Construían, se llovió fuego y azufre y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Les digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos desde el día de ayer contemplando estos pasajes del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, que se leen en conjunto con el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas y que son paralelos al capítulo 13 de San Marcos y el 24 y 25 de San Mateo. Como ustedes saben perfectamente, son el discurso escatológico de Jesús. Y el Señor quiere que nosotros estemos vigilantes. La llamada es a la vigilancia. La paradoja es que nosotros somos muy vigilantes y muy atentos de las cosas de este mundo. Para las cosas de este mundo medimos hasta lo que es innecesario y cada vez más, entre comillas, la ciencia, la tecnología, las profesiones, las actividades humanas quieren tener mejores mediciones, mejor vigilancia, controlar todo. Pero esas cosas que pueden tener un sentido práctico, inmediato, no son las importantes. Lo importante es vigilar la venida del Señor, estar atentos a los signos de los tiempos. Y ustedes saben cómo hacemos eso, cómo se tiene que hacer eso, cómo se puede ser vigilante en las cosas de Dios, porque creo que en las vigilancias humanas ya todos tenemos los conocimientos de cómo vigila la gente. Pone cámaras, pone vigilantes, pone informantes, servicios de inteligencia, cuántas cosas más, radares, satélites. Y en las cosas de Dios, ¿cómo somos vigilantes? Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Y hoy es un buen momento para que respondamos esa pregunta.
Más aún porque este domingo 33º se nos va a presentar justamente ese capítulo 21 del discurso escatológico de Jesús, y a partir del lunes vamos a contemplar en la primera lectura el libro del Apocalipsis, que nos enseña también a cómo ser vigilantes en las cosas de Dios. Digámoslo brevemente para que podamos todos tenerlo claro y sencillo, como el Señor nos dice. La única manera de vigilar es estar con el Señor, porque si es que el Señor no vigila, en vano se cansan los centinelas, nos dice el Salmo. Entonces la vigilancia es estar con el Señor. Nosotros podríamos decir, qué bueno, porque nosotros estamos aquí en misa, estamos con el Señor. Puede que sí, puede que no. Y para eso nos sirve de ayuda la primera lectura, que hoy día estamos empezando a contemplar pasajes muy breves de estas dos cartas. Mañana veremos también un pasaje de la tercera carta del apóstol San Juan, y hoy estamos viendo un pasaje de la segunda carta. Eso significa que hay una primera carta, y eso significa que tengo que tener un sentido de qué nos enseña el apóstol en su primera carta, segunda carta y tercera carta. La primera carta la veremos con más detalle en el tiempo de Navidad. Hay muchas cosas que se nos dicen en esta carta profunda, que en el estilo del Evangelio no nos dice, como señala la propia carta, cosas nuevas, sino que profundiza. Y profundiza en la verdad del amor. Dios es amor, nos dirá en la primera carta, que no tiene un destinatario específico. La segunda carta se dirige a una señora llamada elegida, en la iglesia fiel. El contexto es la persecución, el contexto es que ha surgido divisiones, el contexto es que hay mundanización, el contexto es que la gente quiere cambiar las cosas para acomodarse a lo que el mundo pide. La primera carta, como ustedes recordarán, y si no lo recordarán en este tiempo de Navidad, termina con una frase un tanto misteriosa: cuídense de los ídolos. Es decir, nosotros podemos fabricarnos un Jesucristo a nuestra manera y poder creer que estamos muy cerca de Jesucristo. Lo central no son las obras humanas, lo central no son las cosas que nosotros hacemos, ni siquiera nuestras devociones, nuestros actos de piedad. Lo central es crecer en la vida de hijos de Dios. Y crecer en la vida de hijos de Dios se logra si es que permanecemos en el Señor, si permanecemos en el amor. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, como una madre con su hijo en el útero materno. Si se separa el niño de la madre, se desprende la placenta, el niño muere. ¿Y qué se necesita para permanecer en el amor? Guardar el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor nos perdona. Pero uno puede decir, no, pero yo quiero hacer cosas. Bueno, haz cosas, pero no creas que esas cosas que haces van a llevarte a crecer en el amor, porque el Señor nos ama primero y Él nos tiene que amar, nosotros recibir ese amor. Y nosotros nos damos cuenta que recibimos ese amor si es que amamos como el Señor ama. Y quien dice que ama a Dios, quien dice que es muy piadoso y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso.
Por eso, queridos hermanos, se nos invita a la vigilancia. Lámparas encendidas, alcuzas de aceite, es decir, en el Señor, en Cristo y en el Espíritu Santo. Él viene una vez más a nosotros para que una vez más nos demos cuenta, para que estemos vigilantes. Y cuando llegue el día, Malaquías lo llamará el día del Señor, el día de la ira, no nos sorprenda y estemos despiertos, que el Señor así nos lo conceda y que nada de este mundo nos distraiga, nos lleve por otros caminos, y más si andamos apuraditos de un lado para otro creyendo que somos dueños del tiempo. Nosotros no somos dueños de nada, somos simples administradores, y más aún el Señor dice, somos siervos inútiles. Entonces pongamos nuestra confianza en Él, que Él viene misericordioso para salvarnos. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.